Hola, bienvenidos. Nos embarcamos en un nuevo viaje por Adif y Adif Alta Velocidad. En los próximos minutos el itinerario nos llevará a conocer quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros objetivos, aspiraciones, realidades y sobre todo qué servicios ofrecemos sin salir de las webs de ambas entidades. Son nuestro escaparate y lo hemos vaciado por completo, no solo para recomponerlo, sino para generar un canal de comunicación que permita un acceso más ágil, dinámico y actualizado a multitud de contenidos. Que para ello tenemos la página de inicio clásica que estáis viendo y por la que vamos a empezar a navegar ya, pero todos los estudios de usabilidad en los que hemos estado trabajando nos indicaban que la manera de navegar no era la clásica. Todo el mundo empieza a buscar aquello que necesita y para ello hemos hecho una segmentación por públicos objetivos que nos lleva a personas, empresas y prensa en la parte de Adif y a empresas, inversores y prensa en la parte de Adif Alta Velocidad. Todo ello porque pretendemos que estas nuevas webs sean un nuevo concepto al servicio de todos vosotros, de quienes usáis las páginas y de quienes os acercáis a conocernos y a utilizar nuestros servicios. De hecho, todos estos públicos tienen intereses diferentes y buscan cosas que no tienen nada que ver una con la otra. En todo esto, por supuesto, no nos hemos olvidado de que tiene que ser accesible para todo el mundo. Nosotros tenemos por obligación, como administración pública, que tener una accesibilidad AA, pero en realidad hemos intentado que vaya mucho más allá. Nuestra aspiración es que todo el mundo tenga acceso a las webs y que pueda trabajar con ellas con toda la sencillez de que somos capaces de presentar. Para ello, Ilunion nos ha certificado esa accesibilidad y nos ha aconsejado, pues desde los colores que tendríamos que utilizar hasta todas aquellas acciones que debemos acometer para que nuestras webs lleguen y alcancen a todo el mundo. Hemos organizado todos los contenidos en función de esa navegación. Por supuesto tenemos un menú clásico que estáis viendo ahora mismo, pero ese menú clásico tampoco organiza las cosas tal y como somos nosotros, sino tal y como busca el usuario. No queremos que esto sea un reflejo de nuestro organigrama que puede cambiar en un determinado momento, sino que en este menú de hamburguesa, que se le llama ya con la denominación que se utiliza también para los dispositivos móviles, la idea es organizar el viejo mapa web dentro de estos niveles de navegación que hemos intentado no pasar de un tercer nivel. De hecho, nos hemos prohibido a nosotros mismos pasar de un tercer nivel porque si no, en dispositivos móviles no se entiende y te pierdes. Llega un momento en que no hay manera de encontrar lo que buscas. Esa sencillez que hemos intentado plasmar en todo momento nos lleva a que, como mucho, un usuario pueda localizar aquellos contenidos que está buscando en 3 clics. Eso nos ha obligado a recomponer todo lo que teníamos y a presentarlo de una manera distinta. Se han hecho 2 webs muy modulares y no solo se han pensado de forma responsive, sino que lo que hemos intentado es que esa adaptación a móvil no lo sea tal, sino que adaptemos. Están pensadas para dispositivos móviles. Esta mañana, comentando con unos compañeros, me estaban comentando que más del 60% de las entradas que tenemos ahora mismo en las nuevas webs son de dispositivos móviles. Son desde dispositivos móviles. El perfil de usuario que tenemos no es un perfil que habitualmente entre en nuestros servicios desde un dispositivo móvil. Y con ese perfil que habitualmente, como comentaba, está trabajando en consola, tenemos un 60% de entradas. O sea, eso quiere decir que va a ir a mucho más. Ahora mismo en España, yo calculo, según los últimos estudios que he estado repasando, que debíamos estar casi en el 80% de entradas a Internet en dispositivos móviles. Eso nos obligaba a cambiar toda la disposición que teníamos y a reordenar todos nuestros contenidos. En estas homes, lo que hago es invitaros a que entréis. Hay otras 2 entradas en esas cabeceras que comentábamos hace un momento, que van directas a los contenidos que habitualmente más se utilizan. Son contratación y empleo público. De hecho, empleo público
En las anteriores webs y en estas ocurre lo mismo, en sus antecesoras y en estas nuevas ocurre igual. Empleo Público es la página que más tráfico tiene, con mucha diferencia, en el momento que tenemos alguna oferta abierta. Y en los próximos años vamos a tener mucho movimiento en esas páginas. Tenemos una pirámide de población invertida, una pirámide laboral invertida, en el que necesitamos por fuerza hacer un relevo generacional. Y en ese relevo generacional el gran protagonista es precisamente la oferta de empleo público. Si os parece, vamos a pasar a navegar tanto por Adif como por Adif Alta Velocidad, que todavía no os la había presentado, pero la tenéis aquí en pantalla ahora mismo. Vamos a empezar a navegar por esa segmentación por públicos que comentábamos hace un momento. Empezamos por las personas, por los usuarios individuales. Esos estudios que decíamos al principio nos han llevado a que nos dijeran que lo primero que hace todo usuario individual, su principal pretensión es, además de la oferta de empleo público, consultar su viaje, saber dónde quiere ir, qué quiere hacer, qué servicios tiene en esas estaciones. Nosotros no somos un planificador de viajes. Nosotros lo que hacemos es reflejar la oferta que tenemos en ese momento y en 24 horas, exactamente igual que se hace en la aplicación móvil Adif en tu móvil, en la app Adif en tu móvil. Vamos a buscar, perdón, si buscamos Madrid Puerta de Atocha, por ejemplo, nos lleva directamente a los servicios que tiene la estación. Nos da una selección y en esa selección ya nos da los servicios. Esos servicios los hemos distribuido por pestañas. Lo primero es la información general de la estación donde estamos, luego los horarios en tiempo real, tanto de salidas como llegadas. Nos da las próximas 24 horas y están en consonancia con aquellos que va a ver el usuario en el teleindicador de la estación o que están disponibles a través de la aplicación móvil. Los servicios de que dispone esa estación, si tiene aseos, si tiene sala club, aparcamiento, cambiador de bebés y todas las ofertas comerciales que tengan que ver con las compañías que estén presentes en ese área, en ese área de servicios de la estación, prestando sus servicios. Pero no solo hacemos eso. Esa parte contamos la accesibilidad que tenemos en estaciones, las galerías multimedia con fotos e imágenes de nuestro patrimonio. También tenemos el enlace a la aplicación Adif en tu móvil, que próximamente os adelanto que sí que tendrá algunos cambios y mejoras sustanciales. Habrá que esperar todavía un poquito, pero todavía están pendientes, pero ya las estamos presentando aquí en Fitur. Los enlaces a los operadores, como comentaba, nosotros no tenemos un planificador de viajes, no vendemos billetes. Son los operadores quienes se encargan de esa función, quienes son los responsables de que llevar a nuestros usuarios de las estaciones y de nuestras instalaciones desde un punto de origen a un punto de destino. Y es a ellos a quienes hay que consultar cualquier cosa que tenga que ver con esa información relativa a su billete. Al viaje podemos hacerlo nosotros, que disponemos de los servicios que comentaba hace un momento. Y así durante toda la página. Tenemos otra serie de servicios en los que es mejor que entréis y los vayáis viendo. En empresas, lo primero que hemos puesto es nuestra declaración sobre la red, es nuestro ADN, es que somos, a qué nos dedicamos, nuestros propósitos para ese año que está en vigor en ese momento, y es lo primero que tenemos que contar. Como decíamos, aparte de ese ADN nuestro, la parte de contratación es donde más se entra junto con empleo público. Y aquí tenemos hemos diferenciado entre contratación con proveedores y para clientes. Cada uno tiene unos accesos distintos y en esta página de empresas tenemos los accesos directos a cada uno de los servicios que después vamos a tener en esas páginas. El menú que comentaba de hamburguesa anteriormente, que tenemos aquí, se va desplegando también en la parte izquierda del navegador. Eso luego lo vemos también en el navegador móvil, os lo enseñaré y veréis cómo esa parte de navegación en móvil está justo encima de los contenidos y es de muy fácil acceso. Por supuesto, tenemos un apartado de prensa para que los medios de comunicación puedan acceder
a los contenidos que les son necesarios, incluidas una galería de multimedia o la información al usuario, los espacios para rodajes o los espacios para negocio, que aunque todas estas informaciones de espacios para rodajes o negocio no son habituales para un medio de comunicación, salvo que vayan a cubrir una información, muchas veces sí lo son para otro tipo de empresas que sí que se acercan a nosotros como productoras, etcétera, para que sepan qué espacios tienen disponibles. Aquí otra cosa que tenemos disponible para los usuarios es la información en tiempo real que estamos dando tanto en @infoadif en Twitter como en @adif_es en nuestras redes sociales. Esas redes sociales también las tenemos presentes en la home de la web, tanto en Adif como en Adif Alta Velocidad, y ahí incluimos también, en estas homes, incluimos, me he pasado yo, Facebook e Instagram. Estábamos hablando de Adif, pero en Adif Alta Velocidad la peculiaridad y lo que cambia respecto a Adif es la parte de inversores. Nuestros usuarios, según los perfiles de estudio que nos dieron, no son usuarios individuales, puesto que todos los servicios directos al ciudadano los está cubriendo Adif, pero Adif Alta Velocidad tiene bonos que están cotizando en mercados y por lo tanto los inversores son fundamentales y demandan muchísima información que tenemos reflejada en estas páginas. Pues desde la calificación crediticia a la sostenibilidad, incluso un contacto para que vean por dónde estamos. Toda esta navegación que comentábamos intentamos hacerla lo más fácil posible y lo más fluida posible, tanto a través de las cabeceras como del footer, es decir, la parte inferior de la web, y las botoneras. Esta botonera que va justo encima del footer, que lleva a la sede electrónica, que es adicional que por ley tiene que estar separada de las webs de Adif y de Adif Alta Velocidad, el canal ético, donde todo el mundo puede hacer observaciones y denuncias sobre comportamientos poco éticos en Adif o en Adif Alta Velocidad, a los fondos europeos. Recibimos una cantidad de fondos europeos, tanto en Adif como en Adif Alta Velocidad, que nos permiten afrontar todos los proyectos que tenemos en marcha de desarrollo y conectividad de la red, y tanto en Adif o Adif Alta Velocidad, en función de cuál sea la página de origen donde estemos. Y en el footer tenemos en la parte inferior de la página, a lo largo de todas las páginas, ese menú de navegación de empresas, inversores y prensa que comentábamos anteriormente, o personas en el caso de Adif. Uno de los elementos que más, que ya hemos pasado por él, pero que más puede llamar la atención, es precisamente los buscadores que comentábamos hace un momento. Ya hemos hablado del principal que ponemos en la home de Adif, que es el de viajes, pero el de conocer qué tenemos en las estaciones y qué ofrecemos. Pero además de este, hay otros destacados que nos permiten acceder a todo el patrimonio inmobiliario que tiene Adif. Desde aquí tenemos un buscador que nos permite... Tenemos un buscador de inmuebles que nos permite distinguir entre el tipo de inmueble, si es en venta, en alquiler, y donde tenemos, independientemente de cuál sea el origen dentro de Adif de esa licitación o de ese alquiler o esa venta directa, nos permite acceder a toda la oferta inmobiliaria que tenemos en Adif. Lo único que todavía queda fuera, y lo vamos a integrar en este semestre, es toda la parte de activos para el desarrollo, los activos sociales, que quedarán integrados en este buscador, ya como comento, antes del verano. Como veis, la navegación y el acceso a la información es muchísimo más sencilla que las anteriores webs. Han dado un servicio esencial y fantástico durante los últimos 3 lustros. Demasiado han durado para los tiempos que corren en una época donde la velocidad de todas las novedades informáticas es vertiginosa. Pero bueno, llegaba el momento de retirarlas, de dar un acceso nuevo y de permitir que hubiese nuevos contenidos y más accesibilidad. Sí que quería comentaros antes de nada el que viésemos la parte de navegación móvil. Por terminar,
Lo más sencillo en este caso es enseñárosla directamente en un móvil. Como veis, la adaptación a móvil es completa. Estos son los contenidos que estamos presentando en Fitur durante esta semana. Si no vamos muy rápido es porque estamos con el wifi de la feria y aquí debemos estar enganchadas 4.000 personas ahora mismo. El menú de la hamburguesa, como comentábamos, si nos vamos a personas. Todo el tema de estaciones que comentábamos hace un momento, el tema de información, el estado de la red, con todas las incidencias que se están produciendo en este momento en la red ferroviaria. Con Adif alta velocidad navegamos exactamente igual. Hablamos tanto de la liberación del sector ferroviario como de nuestro plan estratégico para los próximos años en el carrusel de noticias principales. Bueno, lo mejor que podéis hacer, por supuesto, es entrar en la web, navegar y esperemos que disfrutar de esa navegación cómoda que hemos intentado. No te retires un segundo, por favor, porque yo no quiero ser solo la cara que está contando la web en este día. Esta web es una web, como se dice ahora, muy pomposamente transversal. Ha trabajado toda la casa en ella. Hay contenidos de toda la casa, no somos sistemas de información, la Dirección de Transformación Digital y Sistemas o la Dirección de Comunicación y Reputación Corporativa, quienes somos los responsables de la web. No, es toda la casa, aunque nosotros seamos la cara visible. Tenemos multitud, aproximadamente unos 150 editores, manteniendo todos los contenidos de la web para que todos vosotros tengáis toda la información de Adif lo más actualizada posible, pero sí quiero agradecer pues desde a la Dirección de Transformación Digital y Sistemas, que es la responsable que puso en marcha técnicamente la web, y a mis compañeros de la Dirección de Comunicación y Reputación Corporativa, el haber hecho el esfuerzo de ayudarnos a todos a poner en marcha un gigante que no lo parece. Son webs muy sencillas, creo, de manejar, pero por debajo de ellas hay prácticamente 150 páginas en cada una, es decir, tienen una cantidad de contenido enorme. Y quiero personalizar ese agradecimiento en Marta, que la tenemos allí al fondo tomando imágenes para toda la parte de redes, en Alberto, en Esther y en Luis, que han sido los compañeros, los tenemos aquí, que han sido los compañeros de Transformación Digital y de la Dirección de Comunicación, que han estado durante mucho tiempo dejándose la piel para que esto sea una realidad y funcione. Bueno, pues dicho esto, no me queda más que desear que todos entréis en las webs. Comentaros, ya por rematar, que otra de las páginas más visitadas es precisamente la de Embárcate en un nuevo viaje. Me lo comentaba esta mañana Alberto, que ha estado mirando las estadísticas, y en ella decimos que como entidad pública empresarial adquirimos un compromiso con los ciudadanos de que nuestros resultados e impactos contribuyan en la medida de lo posible a mejorar la vida de las personas. Ese es nuestro propósito último y nuestro compromiso fundamental. Trabajar cada día como gestores y administradores de la red ferroviaria para contribuir a mejorar la vida de la gente. Y la relación con todos vosotros, y por ello nuestro sitio en Internet, no podía quedar fuera. Agradecemos tu confianza. Permitidme que, como he hecho en toda la presentación, me dirija a vosotros directamente y no de forma generalizada, porque sois vosotros quienes entráis en las webs y quienes las hacéis posibles. Agradecer tu confianza y presentarte una nueva web que creemos que es capaz de adaptarse a las necesidades de todos y ofrecer, gracias a su capacidad de evolución, que los servicios que nos vayáis demandando los tengamos presentes en esa web en un futuro. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, y a los que estáis viéndonos en YouTube y en los canales que tiene presentes Adif en las redes sociales, pues nada, animaros a que entréis. Muchas gracias a todos.